Bienvenidos a El Sentido del Humor, el podcast del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a intentar entender qué es el humor, qué es la risa, qué es lo cómico, qué es la comicidad y qué rol juegan en nuestra vida social. Hay quienes dicen que intentar explicar el humor equivale a tener un pésimo sentido del humor, pero esa no es nuestra opinión. Nuestro punto de partida es que se puede intentar explicar el humor y que de hecho es interesante hacerlo porque es una parte fundamental de nuestra manera de relacionarnos con los demás, de nuestra manera de entender el mundo. Nuestro punto de vista es que se puede intentar entender el humor y que intentar entenderlo es enriquecer un poco más la comprensión que tenemos sobre nosotros mismos. Hay diferentes maneras de comprender la risa y a lo largo del tiempo hay un montón de teóricos que intentaron dar cuenta del fenómeno de lo irrisorio, del fenómeno de lo risible. En 1980 empezaron a aparecer algunos investigadores que trataron de sistematizar todos estos conocimientos en tres tipos de teorías diferentes. El primer tipo de teorías lo constituyen aquellas teorías que llamamos de incongruencia o contraste. ¿Qué plantean las teorías de incongruencia o contraste? Que lo irrisorio, la risa, surgen por alguna clase de incongruencia. El segundo grupo de teorías son las teorías de superioridad. El placer de lo irrisorio proviene de una súbita concepción de mi superioridad respecto a otro del que me río. Y finalmente están las teorías de sublimación o catarsis o alivio. Aquellas que dicen que el placer de lo irrisorio surge por la posibilidad de decir aquello que no puede ser dicho en otro contexto. Esta no supresión, no represión de la violencia, esta canalización de la violencia a través del medio de la risa es lo que a mí me provoca placer. Señor, por favor, ¿me puede coger la pelotita que se me ha caído por la tapia? Mete la cabeza por el agujero y ya verá cómo está ahí. Ahí, venga, a meter. ¿Pero qué pasa, chiquitín? ¿Tienes algún problema? No, que se me ha caído la pelotita, pero no importa. Ya se ocupa este señor tan amable. ¿Señor? No, hombre, no, por Dios, déjate de señores. Para eso estamos nosotros. Voy a echar un vistazo. No. Que no. Vamos a ver. Desde el punto de vista de la lingüística y del análisis del discurso, podemos a grandes rasgos asimilar las teorías de incongruencia a la instancia de producción del discurso, las de sublimación a la de reconocimiento. Finalmente, las teorías de superioridad pueden ser asimiladas al proceso de inscripción del sujeto en el discurso, a lo que en lingüística llamamos las teorías de la enunciación, a cómo yo me construyo como sujeto en un discurso, cómo yo hablo de mí mismo, obviamente sin hablar de mí mismo, ¿no? Como yo hablo de mí mismo solamente en la forma en que muevo las manos o en las palabras que uso. Hoy vamos a hablar de muchísimas cartas que recibimos. Todos los días recibimos enormidades de cartas que leemos, pero no tenemos tiempo de contestar realmente. No me digas que tenía que hablar de las cartas porque no leí ninguna. Hay un investigador que se llama Salvatore Attardo que escribió un libro que se llama Linguistic Theories of Humor, o sea, teorías lingüísticas sobre el humor, que es uno de los pocos intentos de dar cuenta de todas las teorías que trataron sobre el humor y específicamente de las teorías lingüísticas del humor. No me voy a detener en todas ellas, pero sí voy a decir, ¿no?, que Attardo asocia, ¿no?, cada uno de estos grupos a una determinada disciplina. Por ejemplo, él dice que las teorías de incongruencia o contraste son las más cercanas a las teorías lingüísticas estructuralistas, ¿no? Porque él dice son básicamente esencialistas. Las de hostilidad, las de superioridad, solo podrían ser de interés, dice Attardo, de la sociolingüística, a causa del énfasis puesto en el aspecto interpersonal de los hablantes. Las de descarga, en cambio, aunque parecen pertenecerle casi enteramente a la psicolingüística, ¿no?, admiten también, dice Attardo, ser pensadas desde la pragmática. Porque permiten explicar, por ejemplo, las violaciones a las reglas del lenguaje típicas de los chistes, de los puns, ¿no?, de los juegos de palabra, o por ejemplo como las infracciones a los principios de cooperación de Grice, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los principios de cooperación de Grice? En toda interacción entre dos hablantes hay una serie de principios de cooperación que aparecen implícitos. Por ejemplo, que cuando yo te digo, tenés hora, vos me vas a contestar diciendo sí, son las 3:15. No me vas a decir sí y nada más que sí. El hablante me va a decir en forma cooperativa aquello que yo quiero que me diga, que es quiero que me diga la hora. En el humor, esos principios de cooperación pueden romperse y se rompen a menudo. Una de las fuentes de creación del humorismo justamente es
cómo la interacción, los diálogos entre los dos hablantes no funcionan como deberían funcionar de manera, digamos, normal. That's where I sit. Sit next to me. No, I sit there. What's the difference? What's the difference? Here we go. In the winter, that seat is close enough to the radiator to remain warm and yet not so close as to cause perspiration. In the summer, it's directly in the path of a cross breeze created by opening windows there and there. It faces the television at an angle that is neither direct, thus discouraging conversation, nor so far wide as to create a parallax distortion. I could go on, but I think I've made my point. Ahora bien, para mí, Attardo no tiene en cuenta, por ejemplo, que el segundo grupo de teorías bien pueden ser pensadas desde la perspectiva de la teoría de la enunciación, de la que Attardo no da cuenta, ¿no? Lamentablemente. Así como también de lo que se llaman las teorías del ethos. Ethos es una palabra griega que significa básicamente imagen de sí, la imagen que uno construye en su discurso. Todos sabemos, sobre todo los analistas del discurso, que cuando uno habla, construye una determinada imagen de sí mismo. ¿Esto es consciente o es inconsciente? Los políticos hacen uso de eso todo el tiempo. El político que se para como el agresivo, el político que se para como la madre, el político que se para como el comprensivo, el político que se para como gracioso, ¿no? Y dice, mira qué gracioso que soy, mira qué bueno que soy, mira qué comprensivo que soy, mira qué agresivo que soy, mira qué autoritario que soy. Lo hace entender a través de la forma en que se constituye en su propio discurso. Y esto es común a todos los discursos, a este mismo discurso que estoy hablando ahora, que estoy manteniendo ahora a través de este podcast. Y de hecho yo creo que esto es una parte fundamental para entender qué es verdaderamente la risa, para entender una de las dimensiones esenciales de la risa, que la risa no se comprende si no se entiende cómo el enunciador se construye a sí mismo, si no se entiende de qué forma habla quien habla y se posiciona quien está hablando. Yo creo que la risa no se puede entender sin eso. Hay otro chiste, por ejemplo, que dice, estaba un borracho llorando en el cementerio, ¿no? Una señora se le acerca y le pregunta, ¿era familiar? Y el borracho dice, no, de 1,5 litros. Para comprender este chiste, por supuesto, los jóvenes escuchas tienen que saber que existía un tipo de envase que se llamaba familiar, ¿no? El envase familiar, que ahora ya no se usa la denominación. Entonces, cuando la señora le pregunta si era familiar, lo hace en el sentido literal. Usted está llorando por un familiar querido que se murió. El borracho contesta, no, de 1,5 litros, porque por lo que está llorando es por una botella rota en el piso, presumiblemente una botella de vino, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que el chiste nos deja entender rápidamente con un solo término? Con la confusión, ¿no? Simultánea de un solo término al que las teorías lingüísticas van a llamar término conector, que vincula semánticamente dos mundos diferentes. ¿Cómo se resuelve esta superposición? Se resuelve en un sentido lúdico, se resuelve en un sentido irrisorio. Entendemos que acá hay gracia. ¿Qué es lo que nos causa gracia en este chiste? Bueno, la imposibilidad del borracho de dejar de serlo, ¿no? Esto es lo que está detrás socialmente, esta imposibilidad de poder contenerse. Ahí hay algo de lo que le podríamos atribuir a Berzón y su teoría de la risa, sobre la que vamos a trabajar después. Otro autor del que se ocupa Attardo es Greimas, ¿no? Greimas tiene una de las teorías que es la teoría de la isotopía estilística. Permite dar cuenta de cómo un texto se puede comprender como un todo coherente, pese a que está formado por un montón de oraciones y por un montón de signos diferentes. Bien, ahora si yo rompiera radicalmente esa isotopía, por ejemplo, utilizando una mala palabra, o si de repente me tirara un pedo, rompería abruptamente esa isotopía estilística, ¿no? De estos casos tenemos un montón, por ejemplo, en el humorismo, cuando los comediantes, cuando de repente están hablando de una manera e introducen, digamos, un término, una mala palabra generalmente, que rompe con esa forma de hablar, ¿no? Y por eso estos versos articulo. Y finalizo de este modo mi cuarteta. Las isotopías, cuando no son rotas, digamos, cuando son serias, podríamos decir, buscan superar los obstáculos que plantean la ambigüedad inherente a todo texto. Al ser isotópico un texto, hacer un todo coherente, las ambigüedades parciales de ese texto pueden desaparecer, dice Greimas. Ahora bien, en el chiste justamente esta ambigüedad se potencia, ¿no? Al romper la isotopía estilística, lo que hacemos es potenciar la ambigüedad del texto, usar esa ambigüedad del texto para hacer humor.
El mismo Greimas apela a la estructura del chiste como ejemplo de variación isotópica. Considerado como género literario, dice Greimas, el chiste eleva al nivel de la conciencia las variaciones de las isotopías del discurso, variaciones que aparenta camuflar al mismo tiempo por la presencia del término conector. Por ejemplo, la palabra familiar. Hit it.